Ok. Y voy a abrir mis Biblias, creo las cerré por error, las tenía abiertas. Vamos a abrir en en Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Órale. Estoy Hebreos, capítulo 2. Ahí está. Ahí puse. Hebreos. Ahora sí, capítulo 2, versículo 1. Son 24 versículos que vamos a ver. Hebreos capítulo 2 tiene 18 versículos. Y después vamos a ver capítulo 3, versículos 6. Buenas noches, hermana Patricia. Usted no había venido antes, ¿verdad? Primera ocasión. Qué bueno que está aquí. Sí, es mi primera clase. Ah, Gracias. gloria a Dios. Y sí pudo localizarlos, la, donde está colgada la lista de reproducción, el enlace. Ah, sí, usted me envió un link y Pero ya vi sabe dónde está, o sea. dos clases. Ahorita el link lo compartieron en el grupo porque no sabía dónde estaba. Y ya Bueno, pregunté en el grupo de WhatsApp y ahí lo compartieron y ya fue que pude entrar. ok. Vamos a pedirle a que, ahorita le voy a mostrar, pero a ver, hermano Fabián, para que me haga favor de leer, vamos a leer primero de corrido el capítulo 2 y lea hasta del 2 déjeme ver, del 2 al 13. Del 1, capítulo 2 versículos del 1 al 13, lea usted. Pero ahorita en cuanto yo le diga, hermano Joel, para que usted me haga favor de leer del 14 al 18. Y finalmente, el pastor Rosario, usted lea después del capítulo 3 versículos del 1 al 6. Pero ahorita, en cuanto empecemos, primero voy a mostrar, para los que están entrando por primera ocasión, dónde está la lista la lista de reproducción. Miren, hermana, aquí, por ejemplo, aquí está el WhatsApp. En estos tres puntitos lo está viendo, ¿verdad? Sí, sí, lo estoy viendo. En esos tres puntitos uno le pica, dice información del grupo, y aquí está la lista, miren, de información del grupo. Somos 20 miembros en este grupo de estudiantes, miren. Aquí le pica uno, ya le da uno, y ya, y ahí ya aparecen los videos de los que llevamos. Ok. Y el link para entrar a las clases es el que compartieron ahorita, siempre es el mismo. Sí, siempre es el mismo, aunque siempre lo estoy enviando. Mire, tenemos Ah, la ok. clase introductoria y la clase 2 de la semana pasada. Hoy es la 3. En total son 11 Ok. clases. Ok, ok. ¿Ok? Ok. Bueno, Sí, ya cierro gracias. este enlace. Pero siempre, como va quedando el link, en el WhatsApp va quedando atrás el link, conforme va viendo mensajes y eso. Entonces prácticamente siempre lo comparto. Mira, aquí está. Ok. Bueno, dejo de compartir. Y ahora sí, así como quedamos, vamos a leerlo de corridito. Capítulo 2 de Hebreos, Del 1 al 13. del 1 al 13. Sí. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa de padecimientos de la muerte, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, perdón, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios que me dio. Ok, bien. Amado hermano Falcón, Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, este es el diablo, y para liberar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud, porque ciertamente él no tomó para sí a los ángeles, sino la descendencia de Abraham. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote, misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. bien. Pastor Rosario, por favor. 3 del 1 al 6. Sí, aquí estoy. Como, no sé si es mi internet o es la red, pero algo estaba fallando. Por Ok. tanto, hermanos, sí, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene una mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Fue fiel. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Amén. Palabra de Dios, amados. El versículo 6. Ah, sí. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Miren, fíjense que este,
a veces el tema de hoy se llama la encarnación y el misterio de Cristo, así como se los compartí en el chat, en el WhatsApp, así se llama. Y está en el temario desde un inicio, ¿verdad? Cuando yo les compartí el temario ya hace tiempo, es la encarnación y el misterio de Cristo. Ahora, ¿por qué leímos todo el capítulo 2 y hasta el 3 del 1 al 6? Porque miren, si leemos tantito hacia adelante, el 7, versículo 7, capítulo 3, dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. Hasta ahí la voy a dejar. Solamente quiero que noten que del versículo 7 en adelante ya cambia de tema. Por lo cual, El versículo 7, lo que quiero hacer, ok, puntualizar en este momento es que ya cambia de tema. O sea, el tema donde habla de Jesucristo, o sea, realmente debiera ser, en mi opinión, un capítulo completo, todo el 2 hasta el capítulo 3 y 6, porque es el mismo tema. Está hablando de Jesucristo, de la encarnación y lo que vamos a analizar hoy, el misterio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? En este momento que les dije, miren, les voy a leer tantito del versículo 7 en adelante, es nada más para demostrarles que ahí ya cambia de tema. Ya va a empezar a hablar del reposo del pueblo de Dios, del día de reposo. O sea que es el mismo tema todo el capítulo 2, capítulo 3 y hasta el versículo 6. Todo eso debiera ser o es una perícopa completa. Ya vimos lo que significa perícopa. Perícopa, no significa nada con perico, ¿verdad? Perícopa significa que es toda una porción de la Biblia que tiene que ver con un mismo tema. Y es el tema que vamos a ver hoy. Pero antes de entrar a ver versículo por versículo, amados, voy a compartir pantalla. Bueno, antes de eso. Miren, yo quiero que noten algo. Vayan al versículo 1, capítulo 2. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es lo primero? Hay una conexión. Dice, por lo tanto, dice mi Biblia que es la Reina Valera. Dice, por lo tanto. ¿Cómo dice la de ustedes? por Alguien lo que, cual, por lo cual. O sea Perdón, ¿en que dónde dijo, pastor? ¿Dónde? les dije, nos regresemos al capítulo 2, versículo 1. Y les estoy diciendo que al inicio del versículo 1 empieza diciendo por lo tanto, por lo cual, o sea, hay una conexión. Lo que está diciendo por todo lo que está, por todo lo anterior. O sea, lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan cómo se llamó el tema de la clase pasada? Permítanme, me voy a levantar tantito. A ver, mientras ustedes ven cómo se llamó el tema de la clase pasada, me voy a levantar tantito, tengo algo que hacer. Ya regresé. Solamente me fui por un cafecito que estaba haciendo. me lo imaginé. Nada más por eso, porque ya estaba listo. Bueno, amados hermanos, lo que estoy diciendo ahorita puntualizando, miren, voy a compartir pantalla y eso no es lo que voy a compartir, porque este es mi WhatsApp. Siempre digo lo mismo, ¿dónde lo tengo? Ni que no supiera dónde lo tengo. Ah,
Ah, pues sí sé dónde lo tengo, ni siquiera lo tengo abierto. Déjenme abrir el escrito con el que vamos a trabajar, el Word de doble entrada. Miren, no lo abrí. Es que se me encimó mucho la clase anterior con esto. Lo bueno es que sí sé dónde está. Mm, Iglesia. Miren, ya estoy mostrando, ya compartí, ya estoy mostrando todos mis archivos de mi computadora. Eh, Church History, a este, libro por libro. Hebrews, Hebrews, y esta es la clase 3. Y encarnación y el misterio del Hijo. Eso es lo que vamos a ver. Abro el Word. Ahí está. Ok, amados. Ahí está, miren. Esta versión que tengo aquí, ya hemos trabajado con esto, ya saben cómo es. En esta parte de acá, del lado izquierdo, la parte más amplia, está la perícopa y acá están los comentarios. Entonces, lo que yo les dije, ya leímos y vamos a hacer, antes de entrar versículo por versículo, vamos a hacer dos cosas. Uno, primero, identificar, les dije, regresemos al capítulo 2 versículo 1. Este es el capítulo 2 versículo 1. Esta que es la Biblia textual, dice por lo cual. Acá la que tenía abierta en mi celular dice por lo tanto. Otras dicen por consiguiente. O sea que esta conexión significa que con base a todo lo anterior que dijimos, o sea, lo que se dijo en el capítulo 1, empieza con base a lo anterior y entonces ya se arranca aquí el escritor a explicar de acuerdo a lo que, y yo les dije, ¿qué fue lo que vimos en el capítulo 1? La divinidad de Jesucristo y hablamos de la Trinidad, ¿se acuerdan? O sea, con base a que quedó demostrada la divinidad de Jesucristo y empieza ya a hablar de aquí para acá. ¿Se entiende lo que apunto? Amén. Después en el versículo 14 dice, en el 14 ahí dice, así que, acá la que tenía abierta en la LBLA decía, por tanto, vean, así que, así que es una conexión. O sea que, así que, por lo que dije, diría el escritor, desde el versículo 1, después del por lo cual, desde el versículo 1 hasta el 13, dice, conclusión, y empieza a hablar en el versículo 14 hasta el 18. Y después, amados, empieza el capítulo 3 y dice, el 3:1, por lo cual, o sea que el escritor dice, por lo que dije anterior, hermanos, y llega ya a la conclusión final de toda la perícopa, estos 6 versículos. ¿Se entiende lo que apunto? Que apenas estamos comenzando. O sea, una conexión sirve para lo que estamos viendo ahorita, para que lo que dije previamente, ahora voy a empezar a concluir o lo tomo como base para continuar lo que dije antes. Ahora, antes de ir versículo por versículo, amados, vamos a volver a ver la escritura, esta perícopa, pero subrayando aquí algunas cosas, miren. Vamos a subrayar, amados. Aquí puse, marca con negrita toda referencia al Hijo y marca de rojo toda referencia al Padre. Lo vamos a hacer porque eso nos va a traer muchas y buenas sorpresas de cosas que están en esta perícopa. Entonces, vamos a irlas marcando. Bueno, ya las tengo marcadas. Nada más quiero que las vean. Dice, por lo cual, o sea, por lo que se dijo en el capítulo 1, la divinidad de Jesucristo, y que el Padre y Jesucristo son uno.
Todo eso vimos en el capítulo 1. Debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas. No sea que andemos a la deriva, porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande, la cual comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por por los que lo oyeron? 4, testificando Dios. Aquí está con rojita, mire, testificando Dios juntamente con ellos, mediante señales y prodigios y diversos milagros, repartiendo y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo. Miren, les hago un comentario. Yo sé que el Espíritu Santo es Dios, pero no lo voy a poner con rojita por cuestión pedagógica del estudio de esta perícopa. Por eso lo dejo tal cual está. De hecho, más adelante en esta epístola vamos a hablar un poco más del Espíritu Santo, como les había comentado, en el capítulo 10. Y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Porque no sometió a los ángeles al mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien declaró solemnemente en algún lugar, lo que tengo subrayado, en un momentito vamos a ver de qué se trata. Diciendo que es el hombre para que tengas memoria de él y el Hijo del Hombre para que lo visites. Y aquí nos vamos, no tengo nada subrayado, hasta el 9, miren. Pero vemos aquel, aquel a quién se refiere, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Vean cómo puse aquí, marca con negritas toda referencia al Hijo y marca de rojo toda referencia al Padre. Aquel está en negritas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia, aquí en rojitas, de Dios, gustara la muerte por todos, porque convenía aunque ya les vendí la trama, eh, les voy a... Porque convenía aquel, estoy en el versículo 10, amados. Aquel, ¿a quién se refiere? A Jesús. A Jesús, ¿verdad? No. Miren a quién se refiere. Pero vemos a aquel. Aquel sí se refiere a Jesús. Porque dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor, todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a él, pero vemos a aquel, aquí se refiere a Jesús, y dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. O sea, aquel, sabemos que es a Jesús porque acá dice Jesús, pero después dice, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos, porque convenía, vamos a leer completo, aquel por cuya causa son todas las cosas y mediante el cual todas las cosas subsisten, que cuando llevó a muchos hijos a la gloria, perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesús, ahí sí es Jesús. Y entonces es Padre. en rojo, ¿verdad? Ya lo tenía en rojo, nada más que lo quité
porque lo quería dejar desde un principio para que el que les preguntara lo que pregunté, ¿no? Pero sí, este se refiere al Padre y los negrito a Jesús. Y vamos en el versículo 10. Aquí hay cosas muy interesantes en estos versículos, pero vamos a terminar, miren. Porque el que santifica, ¿quién es el que santifica? El autor de la salvación. ¿Quién es el autor de la salvación? Jesús. Entonces el que santifica es, Jesús. Cristo. y los que son santificados son todos de, De uno. De Dios. ¿alguien tiene la NBI a la mano? Yo. Lea ese versículo 11 de la N con la NBI, por favor. 2:11. 2:11. Dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, Ok. por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea que se fijan un mismo origen, ¿quién es? Dios mismo, un mismo origen. Aquí en esta versión dice, porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno. O sea, este se refiere a Dios. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahorita nos vamos a ir versículo por versículo. Nada más estamos poniendo los colores al Padre y al Hijo. Diciendo, proclamaré tu nombre, este tú se refiere a Dios, ¿verdad? Diciendo, de hecho este es un salmo. ¿Alguien identifica qué salmo es este? Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te cantaré alabanzas. Es el Salmo 22. Es el Salmo 22. Exacto, es el Salmo 22. Y entonces, ¿quién dice proclamaré? ¿Quién va a proclamar? Jesús, tu nombre. El tú está con rojo porque es el nombre del Padre. ¿A quién? A mis hermanos. Este mis es el posesivo de Jesús. Y este tú es vinculado con el Padre. En medio de la iglesia te cantaré. Esto está referido a Dios también, al Padre. 13. Y otra vez yo estaré confiado en Él. ¿En quién? Confiado en Él, o sea, en Dios. Eso se refiere a Dios. Y otra vez, aquí estoy yo. Está en negritas, miren. O sea, yo. Aquí estoy yo. Eso se refiere a Jesús. Y los hijos de Dios. Así que por cuanto los hijos fueron, vean cómo dice esta versión, consubstanciales con sangre y carne. De igual manera, él también participó de lo mismo. Aquí nada más estamos ahorita subrayando, ¿verdad? Ahorita vemos todo lo demás. Para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y librara a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. 17. Por lo cual convenía que todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel. ¿A quién se refiere sumo sacerdote? A Jesucristo. Un fiel sumo sacerdote, por eso está en negritas, ante Dios, en rojas, para expiar los pecados del pueblo. Pues en lo que él se refiere a Jesucristo, ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. Capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad con negritas, Jesús, como el apóstol y sumo sacerdote, en negritas, de nuestra confesión, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en la casa. Pero aquel se refiere a Jesús, ha sido considerado digno de tanta más gloria que Moisés, por cuanto mayor honra que la casa tiene el que la construyó.
porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es, en rojitas, miren, Dios. Y Moisés en verdad fue fiel sobre toda la casa como siervo para testimonio de las cosas que serán dichas. Pero Cristo, aquí en negritas, como hijo, sobre su casa, sobre habla de Jesús, la cual casa somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y al orgullo de la esperanza. Ok, Pastor, amado, dígame. maestro, pero Sí, oigo. hay casa, viene con C mayúscula, se refiere a Jesús, porque si fuera casa cualquiera, viniera con C minúscula. No, no, no sé. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. Ah, ok, Al final vamos a ver este pedacito. ok, ok. Aquí está haciendo nada más les adelanto tantito, pero no me voy a meter hasta el final. Está haciendo una comparación entre Moisés en la casa y Cristo en la casa. O sea, ¿cuál es la casa que fue de Moisés y cuál es la casa de Cristo? Eso lo vamos a ver ahorita al final. ¿Ok? Aquí está, miren. Aquí están preguntas que vamos a hacer. Ah, ok, ok. ¿Cuál fue la casa en la que fue fiel Moisés y cuál es la casa en la que es fiel Jesús? Son las dos preguntas que vamos a contestar, pero eso está hasta el final. Ahorita nada más estoy poniendo con negritas y con rojitas, ¿sí? Pero aquí hay algo que es importante, miren, amados. Me voy a detener un poquito más antes de irme a la parte de la parte derecha. Me voy a detener un poquito más, miren. Ay, joder. Perdone, es que se me complicó la tos y la gripa. Y me estoy poniendo Vic y a ver cómo se me destapa la nariz. Ah. Pero versículo 6. Ya está todo subrayado. Pero ahora vean. Miren, estamos en el versículo 6. 2:6. Capítulo 2, versículo 6. Desde el 5 dice, porque no sometió a los ángeles. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver con los ángeles también y todo eso. Ahorita vamos a ver todo eso. A los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. A partir del 6. Pero luego el 5, porque no sometió a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Y el 6, pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo, vean esta declaración, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él y el Hijo del Hombre para que lo visites? Esta parte es muy importante entenderla, hermanos. Versículos 6, 7, 8 y 9. Después ya me voy a meter a la parte derecha, pero ahorita quiero que veamos de quién está hablando el versículo 7, el 6 y el 7. Pero alguien declaró solemnemente en algún lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor, todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Y después dice, aquí estoy, miren hermanos, ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a él. Pregunta, hermanos, pregúntame. ¿De quién está hablando ahí? Del versículo 6, léanlo despacito, en silencio, analice los 6, 7 y 8. Y ahí donde dice, diciendo, ¿qué es el hombre? Primero lo voy a leer yo y después ustedes despacito lo analizan y quiero que me contesten. ¿De quién está hablando? ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él y el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria, de honor. No sé si puse a grabar la clase. Sí se está grabando, ¿verdad? Oh, sí, sí se está grabando. Dije, órale. Después me va a tocar hacerla solito yo.
Sí, ya me di cuenta que sí la puse a grabar. Ok, todo lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honor, todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a él. ¿De quién está hablando, amados? Pues del ser humano, ¿no? Bueno, al menos Hablando así de dice en la Jesús, NBI. está hablando ¿Mande? de Jesús, está hablando de Jesús porque en Efesios también dice que sometiste todas las cosas abajo de tus pies y lo dice por cabeza a tu iglesia. Está denso en Hebreos, ¿verdad? Yo creo que, fíjense, ahorita vamos a ver un salmo, pero mientras estaba yo hablando, diciendo, Yo, yo creo que el libro más, a ver, vamos a cerrar los micrófonos para que no nos distraigamos, sobre todo yo. El libro más denso para entender de la Biblia es Apocalipsis. Pero ¿saben qué, amados hermanos? Ustedes que se metieron a este curso, creo que el más denso después de Apocalipsis, por lo que estamos viendo ahorita, es precisamente Hebreos. Es muy importante identificar a quién se refiere, porque aquí está haciendo una comparativa el apóstol Pablo. Miren, vamos a irnos al Salmo 8, amados. Salmo 8. Pues no, que no le escribió Pablo. Ay, bueno, pues está. Se me salió pues lo que yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Pero no estás, o sea, pues como no dice su nombre, pero de pronto pareciera que lo escribió Pablo, de pronto pareciera. Eso no le quita el cuerpo a la carta, ¿no? Claro. yo, yo tengo una opinión. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se oye. Es que alcé la Sí, manita. sí, sí. Bueno, Sí, bueno. sí, adelante. Yo tengo una opinión. Yo creo que como que el contexto da a entender que hay diferentes razas creacionales. Para no irnos entre las ramas, pues voy a limitarme a mencionar dos, ¿no? La estructura querubínica, pues que sea toda la estirpe angelical, y la raza humana. Entonces, el contexto de Hebreos, por estos tres versículos, da a entender que no le dio la potestad a la estirpe o la estructura angelical, o sea, con toda esa potencia en diseño, en ¿Pero que de qué pueden versículos estás viajar, hablando? respirar fuera de la atmósfera. De ¿Estás estos tres hablando versículos del que leímos, sino 6, que le está dando, del 6, 7 y 8? ajá, Vamos sí, al de los que Salmo 8. acabamos de leer, ajá, sino que, sí, sino que le da a entender que este privilegio se los dio a la raza humana, que en la raza humana fuera elegida para que ahí fuera vertido la esencia de Dios mismo a través de Jesucristo. Es mi opinión, ¿no? Pues suena interesante tu opinión y creo que es correcto, aunque no es directamente de lo que estamos hablando en el versículo 6, 7 y 8. Pero sí es superior que los ángeles. Ahorita vamos a meternos un poquito más. Ahora, en todo eso, pero sí vamos a leer, miren, esto nos va a dar mucha claridad. Vamos a leer el Salmo 8, amados. Vamos al Salmo 8, por favor. Estamos en los versículos 6, 7 y 8 y ahorita no hemos entrado al versículo por versículo. Nada más, pero vamos a leer quién, la hermana que entró hoy por primera vez a la clase, que se llama, vamos a ver cómo se llama la hermana, que se me olvidó, perdón. ¿Cómo se llama, hermana? Patricia. Hermana Hola, Patricia, lea usted el Salmo 8, por favor, completito. completo. Sí, el Ok. Salmo 8, son poquitos versículos, nada más son 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos.
De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria a Dios, amado. Gracias. Hermano Jonathan, te pido de favor que Sí, amén. leas en este salmo. Lo que dijiste hace un rato está bien, pero es prácticamente algo general de todo el contexto. Ahorita nos vamos a centrar en el 6, 7 y 8. Y aquí, este mismo salmo, ahora quiero, por favor, de favor, que leas de nuevo, pero nada más unos versículos, no todo el salmo. Desde el 3, 4, 5, 6, esos versículos. 3, 4, 5 y 6 del Salmo 8. Ok. ¿Lo puedo leer en la versión, en nueva versión internacional? Sí, O, sí está bien. o en la Reina Valera. No, está bien en la nueva versión internacional. También está Ok. bien. 3, 4, 5 y 6. Sí. Ok, Y amén. 7. Dice, y 7, amén. Dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la No, luna y perdón, las pausa. estrellas. Discúlpame. 7 no. Hasta el 6. Ahora sí. Ok, ok. Del 3 al 6, dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Ok. Como es una traducción muy dinámica, gracias por cerrar el micrófono. ¿Se fijan, amados, de quién está hablando? Contundentemente está haciendo referencia al escritor de Hebreos. Ya iba a decir, por poquito vuelvo a decir Pablo. Está bien. ¿Saben de quién está hablando el apóstol Pablo aquí? Y de Cristo. No, no estamos leyendo el Salmo. ¿De quién habla? Está haciendo referencia al Salmo 8, amados. Pues al ser humano, ¿no? Yo Al lo ser entiendo humano, así. exacto. Al que dijo desde un principio, la persona que dijo al ser humano, ¿quién fue quien lo dijo? Fabián. Fabián, es correcto, está hablando del ser humano. Y eso es muy importante identificar que está hablando aquí en la escritura que tenemos aquí en el doble entrada que tenemos, que está hablando del ser humano, el versículo 6 diciendo, ¿qué es el hombre? ¿A quién está refiriéndose? Dice, pero alguien declaró solemnemente en algún lugar. ¿En qué lugar? Él dice en algún lugar, pero ya sabemos que en qué lugar está, en el Salmo 8. El versículo 4 dice del Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Para que de él te acuerdes. Y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Está haciendo referencia al Salmo 8. Después dice aquí el 7, en el capítulo 2 de Hebreos. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿A quién hizo un poco mejor que los ángeles? Al hombre. Lo coronaste de gloria y de honor. Está haciendo referencia y estamos en el versículo 5 del Salmo. Sin embargo, lo has hecho un poco menor de los ángeles y lo coronas de gloria y majestad.
Y después vean el 6, es muy importante. El 6, el versículo 6 del Salmo 8, compárenlo con el versículo 8 del capítulo 2. Yo voy a leer el 6 y ustedes leen con su vista el 8 del capítulo 2 de Hebreos y yo el 6, el versículo 6 del capítulo del Salmo 8. Dice, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos y todo lo has puesto bajo sus pies. ¿A quién está diciendo esta palabra que puso todo bajo los pies de quién? El hombre. Del hombre. Hasta aquí llega. Del hombre. En algunas versiones, amados, hay una confusión que es la que yo quiero que no haya en este momento. Y yo sé que está denso esto, pero así como dijo Fabián, está hablando del hombre. Miren, este que yo le puse él, aquí que está subrayado con verde, y acá él, en la versión que yo puse, que es la Biblia textual, es la versión que transcribí o que copié aquí al Word, lo tiene en mayúscula, como que estuviera hablando de Jesús. Pero yo lo cambié a minúscula porque está hablando del hombre. O sea, Dios puso todas las cosas, dice, todo lo sometiste bajo sus pies. Si estamos leyendo el Salmo 8, nos estamos dando cuenta que ahí está hablando que todas las cosas las puso bajo los pies del ser humano. Claro que el ser humano pecó. Eso es lo que yo estaba entendiendo, maestro, de que primero estaba hablando del hombre y más adelante estaba hablando como Jesús siendo hombre, porque ¿En dónde todavía es no más había puesto adelante? las cosas sobre él, ¿En dónde es más siendo, adelante? siendo Jesús hombre. Eso estaba yo ¿En pensando qué que sí era. versículo? Pero dime, ¿quién está hablando, por favor? Joel, Joel, está bien lo que dices, pero dime, ¿en qué versículo empieza a hablar de Jesús? en el Hebreos. Sí, en Hebreos. Ok, en Hebreos. Me estoy regresando. Lo que dices está bien, nada más quiero puntualizar. Ahorita yo les estoy diciendo que versículo 6, 7 y 8 está hablando del ser humano. Y me fui en referencia al Salmo 8 donde habla del ser humano. Y es cierto, la creación desde que la hizo en Génesis, alguien vaya a Génesis, alguien vaya a Génesis 1. Bueno, no se vayan a Génesis, no lo sabemos. De hecho, no lo sabemos porque le dice, puso toda la creación bajo los pies del ser humano y le dijo, creced y multiplicaos. ¿Se acuerdan que puso toda la creación bajo el dominio del ser humano? Sí, porque dijo que señoreara sobre las cosas. Exacto. O sea, ya no se vayan para que no perdamos tiempo, pero no lo conocemos. Sin embargo, eso que estás diciendo, Joel, amado hermano, sí es cierto, está haciendo una comparativa. Esto es muy importante entenderlo, lo que está haciendo aquí el escritor, el geógrafo. Pero de estos Eh, un- versículos, ¿en qué versículo empieza a hablar de Jesús? En el ¿En qué 9. momento? En el 9. Ese pero que está subrayado es muy importante. Porque vean lo que dice aquí, amados. Todo esto ya quedamos, ya lo platicamos, ya lo mencionamos. Ya hasta les dije que le cambié la mayúscula a minúscula. Pero, y después dice, ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a él. ¿A quién? Al ser humano. Porque después de la resurrección, aquí sigue hablando del ser humano. Todas las cosas van a ser restauradas y sometidas de nuevo al ser humano bajo los pies del ser humano, como fue el plan original de Dios. Pero en este momento, cuando Jesucristo murió y resucitó y subió y ascendió y está sentado a la diestra del Padre, bajo los pies de Jesucristo sí están sometidas, pero no bajo los pies del ser humano, porque nosotros tenemos naturaleza caída. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Pero todas las cosas van a ser restauradas, amados.
Vamos a leer Romanos. Una pregunta. Sí, permíteme, ahorita es la pregunta. Nada más quiero dar la referencia para que en lo que me preguntas se van yendo a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Ahora sí, dime. El, los versículos que leímos del 4 al 6, haciendo referencia a que le fue sujeto al ser humano, podríamos concatenarlo con la cita donde dice que juzgaríamos aún ángeles, la que se encuentra en 1 Corintios 6:3, dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos más las cosas de esta vida? O sea, da a entender el superlativo como la creación del ser humano antes que la creación angelical. ¿Va en este mismo contexto? 1 O Corintios sea, 6:3. la creación del ser humano antes que la creación angelical, no. O sea, una superioridad del ser humano con respecto a los ángeles, sí, pero no fueron los seres humanos creados antes que los ángeles. O sea, si es que entiendo lo que estás Sí, de acuerdo. preguntando, y sí No, lo no, sí. podemos concatenar, Ok. y sí se puede. Vamos a aterrizar bien en esto, o sea, vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Ahora, Sí, yo, ya entendí bien pasar al punto que está diciendo usted, porque en esta traducción textual está en E mayúscula, donde dice sometidas a él y se entiende que es a sí, Jesús. Y en la versión internacional no está en mayúscula, sino se refiere realmente a Jesús en el verso 9. ok, exacto. Y aquí lo que tenemos Ese es que, el punto que me estaba volviendo loco ahorita, confundiendo, pero ya que chequeé otra Biblia, sí, veo que no es no está hablando, no se refiere a Jesús ahí, pues. sí, esto está padre, ¿verdad? Está chido. Ay, está bonito esto, porque miren, entonces nos queda claro que estos 6, 7 y 8 está hablando del ser humano. Se está refiriendo al Salmo 8 y el Salmo 8 habla del ser humano. Y sí, en el inicio, en la creación, Dios puso todas las cosas bajo la administración del ser humano, pero vino el pecado, el ser humano decidió no tomar en cuenta a Dios y pecó. Y por un hombre, por Adán, como dice Romanos capítulo 5, versículo 12, entró el pecado al mundo. Pero por un hombre, Jesucristo, entró la salvación al mundo. Así dice Romanos capítulo 5, del 12 en adelante. Sin embargo, les dije, vamos a Romanos 8. Esta parte de aquí, que es el comentario del escritor, ahora, sin embargo, porque está hablando del ser humano y dice que el ser humano cuando fue creado, dice, porque al someter todas las cosas, lo coronaste de gloria, está hablando del ser humano, y de honor. Todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Pero entonces da un comentario él, sin embargo, no lo estamos viendo ahorita, no lo estamos viendo. Todavía no vemos todas las cosas sometidas a él. ¿A quién? Al ser humano. O sea, la restauración de lo que fue en un inicio en la creación, no lo estamos viendo. Pero la Biblia dice que se va a restaurar todo. Vamos ahí en Romanos, amados, Romanos. Ay, mi nariz, Dios. Dice, miren, Romanos desde el 18. ¿Quién está en Romanos? Capítulo 8, 18. 8, 18. Para que me Yo, haga favor de leerlo. Lea, hermana. Del 18, ahorita le digo hasta dónde. dice, pues tengo por cierto que las No, aflicciones del permítame, tiempo, permítame. Le voy a decir hasta dónde. Ahorita, ok, hasta el 21. del 21, No, hasta el 22. Hasta el 22, 22. Del 18 al 22. ok, Lea. Gracias. dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a uno y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahí. ¿Se fijan? Y sobre todo puntualizando el versículo 21, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. O sea, la creación se va a restaurar. Y cuando haya esa restauración, tanto en nosotros, con nuestros cuerpos glorificados, como de la misma creación, entonces regresarán a su plan original, que todas las cosas serán sometidas bajo los pies del ser humano, pero no de todos los seres humanos, sino de los salvos, de los que son los hijos de Dios, de los que son iglesia, ¿sí? Por eso es que dice, ahora sin embargo, no lo estamos viendo todavía. O sea, la creación no está sometida al ser humano. Estuvo al principio, pero no está. Pero entonces viene el 9, y esto es muy importante. Aquí hace la comparativa, Fabián, lo que estaba usted diciendo. Pero vemos a aquel es Jesucristo. Vemos a Jesucristo que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿En qué sentido? Cuando se encarnó, está hablando de la encarnación. No es un poco menor que los ángeles, más que en el sentido de cuando se encarnó. Y aquí está muy Cuando se claro hizo porque hombre, dice, vemos a aquel y dice, ¿de quién habla aquel? Dice 2 puntos, a Jesús. Ya está hablando de Jesús, ya no está hablando del ser humano, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Vean, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. O sea, la creación no ha sido restaurada, hermanos, al diseño original. Ahora no estamos viendo que las cosas estén bajo los pies del ser humano, de los que seremos salvos, de los que hemos sido llamados y justificados y glorificados, pero dice, pero Jesús, bajo él sí, porque él ya ha sido coronado de gloria y de honra. ¿Se fijan la comparativa? El ser humano no, pero Jesús sí. Las cosas ya están bajo los pies. Él es las primicias de eso. Él resucitó en carne. 100%, no 100%, me estoy equivocando. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. O sea, todas las cosas, dice el 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. O sea, el ser humano todavía no. Todavía falta tantito para que toda la creación sea restaurada, para que la creación sea liberada de la esclavitud, de la corrupción, del pecado, y entra la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pero vemos a Jesucristo, a Jesús, que él ya está coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. O sea, porque él murió en la cruz del Calvario y resucitó. Porque si nada más hubiera muerto, pues no pasa nada, ¿verdad? Hubiera sido como cualquier otro de los Mesías, que se llamaban Mesías y que morían y no resucitaban. Para que por la gracia de Dios gustara la muerte, gustó la muerte por todos, murió por todos nosotros. Y después dice el 10, porque convenía aquel, aquí ya está hablando de Dios, por cuya causa son todas las cosas. Vimos al inicio en el capítulo 1 que por causa de Jesucristo son todas las cosas, pero también por causa de Dios. Y aquí está hablando de Dios, y mediante el cual todas las cosas subsisten. Sí, subsisten por la palabra de poder de Jesucristo, porque Él es el Logos, la razón de Dios, pero también por causa de Dios, porque son un solo Dios en esencia y tres personas diferentes, que cuando llevó muchos hijos a la gloria,
perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos. O sea, Dios, el Padre, perfeccionó al autor de la gloria, que es Jesucristo, por medio de los padecimientos. ¿A quién? Al autor de la salvación, a Jesucristo. ¿Quedó claro cómo está la comparativa entre Jesucristo y el ser humano en los versículos 4, 5, 6, 7? No desde el 4, no desde del 6, 7, 8. ¿Y cómo empieza con el pero del 9? Sí, ¿verdad, amados? Sí, quedó claro. Ya, yo los escuché cómo estaban participando y respondiendo. Es importante entenderlo. Es muy importante entenderlo. Ahora sí, nos vamos a ir un poquito más rápido en todo lo demás de la perícopa. Pero a ver, ¿algún comentario? ¿Alguien que iba a hacer? Abro mi cámara en lo que dejo de compartir. Sí. A ver. Podríamos concatenarlo también en la última parte. Los 4:13 Se hasta que cortó. todos a la unidad y del de Dios, a un varón perfecto a la medida, el hecho de cuando Estás hablando de Efesios, ¿verdad? Se corta mucho, pero creo que estás hablando de Efesios 4. Efesios 4:13. Ok, Podemos concatenarlo. ok. Sí, claro que sí se puede. Ahora, aquí lo que vimos en estos versículos es que en la creación inicialmente todo estuvo diseñado para que estuviera la creación bajo los pies del ser humano, bajo el señorío del ser humano, bajo la administración del ser humano. Pero eso todavía no ha sido restaurado, va a ser restaurado. Pero en esas primicias, Jesucristo siendo hombre, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, las cosas ya están bajo los pies de Jesucristo. Y en un futuro, cuando la creación sea restaurada, estarán también bajo los pies de la iglesia, de los hombres y mujeres. Ok, amados, eso era importante, eso que está ahí, esos versículos. ¿Algún comentario de alguien? Si no, ya nos vamos a lo demás. No nos vamos de la clase, nos vamos a lo demás. Y ya lo vamos a ver un poquito más rápido. Creo yo, porque ya ven que a veces me voy deteniendo. Ok. Saben que el chat del WhatsApp tienen para que hagan comentarios, preguntas, o me pueden mandar también en un WhatsApp personal. Aquí la idea es ir dando una directriz para que vayan viendo por dónde va y después ustedes sigan estudiando, ¿verdad? Bueno, ya vámonos por pedacitos, amados. Dejen poner voy a entrar con mi teléfono, un momentito. Gracias por las aportaciones, hermano Jonathan, muy bueno, ¿eh? Ok. Ahora sí. Cierro mi cámara. Ahora vamos a ver del versículo 1 al 4, amados. Aquí ya tengo algunos comentarios. Alguien, de favor, hermano Jonathan. Una pregunta, maestro. Disculpe. Ok, un momentitito, tantito. Nada más voy a dar 2 citas. Biliulfo.
tantitito. Y ahorita preguntas, para que vayan adelantando a buscarlo los hermanos. Por favor, hermano Jonathan, busca Gálatas 3:19 para que en un momentito lo leas. Y la hermana Janet Osorio, Deuteronomio 33:2. Janet, en cuanto toque ya lo leen. 33:2 y Jonathan, Gálatas 3:19. Adelante, hermano Billy Ulfo. ¿Qué capítulo está considerando? Disculpe. ¿De qué? De lo que estamos considerando ahorita. ¿Qué capítulo es? ¿Es el capítulo 2? Gracias, maestro, muy amable. Ok. Vean. Dice, por lo Leo cual Gálatas debemos, 3:19. pero en un momentito, permíteme. Nada más tenlo ahí listo. Por lo cual debemos dar, vamos a ver esos 4 versículos. Por lo cual debemos dar más solícita atención a las cosas que fueron oídas, no sea que andemos a la deriva. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande, la cual, comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, conforme a su voluntad. Hasta ahí, hasta el 4. Voy a hacer un poquito más grande esto y esconder acá esto. Ok. Aquí hay la tradición rabínica, amados, y también lo creían los apóstoles, que cuando Moisés estaba en el Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, estuvo esos 40 días que estuvo ahí porque además le dio mucha ley oral, el Dios, pero también la tradición decía que la ley, la Torá, fue dada a Moisés a través de ángeles. Aquí es donde vamos a entender por qué está hablando tanto de ángeles, en este contexto de la carta, en este contexto. Porque los ángeles fueron los intermediarios. Es una tradición, no es que esté en las escrituras, pero es una tradición rabínica, que los ángeles fueron los intermediarios entre Dios y Moisés para que Moisés recibiera la ley. ¿Ok? Se recuerda a Israel, aquí estoy, que el pacto mosaico fue proclamado por los ángeles. Ahora sí, por favor, hermano Jonathan, Gálatas 3:19. Amén. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fuera a causa de las transgresiones? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Lo que está diciendo, lo que ha venido diciendo el apóstol Pablo. Bueno, antes de continuar, lea, por favor, hermana, ¿a qué hermana le dije? No me acuerdo. A la hermana que le dije, el nombre no me acuerdo, pero Deuteronomio 33:2. Sí, Janet. ¿Sí me escucha? Sí, Ok, dice, dijo, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha. ok. Amados hermanos. Entonces, lo que hemos estado viendo es que si cuando se transgredía el antiguo pacto que fue entregado a Moisés por medio de ángeles,
al transgredirlo hay castigo, ¿cuánto más castigo habrá si transgredimos este nuevo pacto que fue entregado a través del Hijo? No a través de ángeles, sino a través del Hijo. Esa es la comparativa que está haciendo el escritor de Hebreos. Pregunta. Sí. A lo mejor está fuera de onda, pero ¿cuál es la posible consecuencia de eso? ¿Cuál es el posible castigo o la consecuencia para aquellos que sí descuidan esa salvación? Aquí, mira, aquí hay dos posiciones, ¿verdad? Ajá. Sobre eso. Uno es que algunos pueden pensar que depende de con qué ojos lo ves. Si crees que la salvación se pierde o si crees que la salvación no se pierde. Cualquiera de esas dos realmente que tiene que ver ya con lo que se llama la soterología. En la teología sistemática, soterología es la materia que habla de la salvación del ser humano. Ahora, los que creen que la salvación no se pierde, que es dada a los elegidos, donde dice en el versículo, ¿cómo descuidaremos? ¿Dónde está? ¿Cómo escaparemos nosotros teniendo en poco una salvación tan grande, la cual comenzando a ser proclamada por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Entonces sería que se pierde la salvación, pensarían unos. Al momento, si tú no obedeces, entonces estás descuidando tu salvación y se pierde. Pero eso es una forma de verlo. Los que creemos que hemos sido llamados de forma soberana de parte de Dios, lo que sí nos damos cuenta es que si nosotros no cuidamos la salvación es, no vemos la forma de ser, comportarnos como hijos dignos de Dios. Pero hay una cosa que siempre funciona, amados, que siempre para las dos tipos, las dos escuelas soteriológicas es funcional, que es que si nosotros hemos sido justificados, sea que creemos que se pierde o no se pierde la salvación, la consecuencia lógica es la santificación. O sea, nadie puede buscar ser santo si no ha sido primeramente justificado. ¿Qué significa ser justificado? Declarado inocente por los méritos de Jesucristo, no por los nuestros, por los méritos de Jesucristo al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, nosotros somos justificados, es decir, declarados inocentes. La justicia de Jesucristo se imputa sobre nosotros y nuestro pecado se imputa sobre Jesucristo. Entonces somos declarados inocentes. Si eso realmente ha sucedido, entonces como nuevas criaturas buscamos la santificación. Y si no lo hacemos perfectamente porque tenemos una naturaleza caída, lo haremos, lo vamos a hacer sinceramente. Si nosotros descuidamos, si somos negligentes en hacer lo que a Dios le agrada, entonces precisamente estamos nosotros desagradando a Dios. Esas son las consecuencias posibles. Lo cual es muy complicado. O sea, ahí llegaremos a la siguiente reflexión. Alguien que ha nacido de nuevo realmente va a descuidar su salvación al punto como para ser totalmente negligente. Eso es muy difícil al que ha nacido de nuevo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que apunto? Sí, o sea, para algunos eso significa pérdida de salvación, punto. Y para Sí. otros significa pérdida de santificación. O que no ha sido, y si no buscas la santificación, la consecuencia lógica sería que entonces realmente no fuiste justificado, realmente no naciste de nuevo. Creíste que fuiste, pero no lo fuiste. Como dice la Biblia, porque parecían que eran de nosotros, pero nunca fueron de nosotros.
¿Sí? No hubo una conversión genuina. Adelante. Termina de comentar lo que estabas diciendo, hermano. Maestro, pero aquí esta salvación, palabra salvación, no se está refiriendo a perder la salvación en sí, porque no está hablando de la salvación salvífica, sino se refiere a la salvación del texto que estamos hablando, de la palabra, del evangelio, de la ley. Entonces aquí la salvación se refiere a todo lo que nos toca hacer por el evangelio, porque la fe sin obras es Sí, muerta. pero depende, amado, de con qué ojos soteriológicos lo ve uno. Porque esto lo usan mucho las Sí, personas sí, arminianas. ajá, sí, Por sí, eso yo pero estoy dando las dos porque posiciones. analizando el texto y el contexto del que estamos ahorita hablando, o sea, respecto al texto en sí que estamos hablando de la palabra, refiriéndose al evangelio, refiriéndose a la ley, es lo que estamos analizando. Sí, sí, No en realidad la salvación salvífica. ok. Ahora, depende con los ojos que inicialmente uno los ve, depende de la escuela soteriológica a la que uno se suscriba. Así es como uno lo ve, por eso yo planteo ambas. La segunda que planteé es precisamente la que está usted manifestando. Y la primera es la posición arminiana, Sí, que lo sí, usan, claro. ¿verdad? Sí, sí. Pero de alguna forma al plantear ambas, pues ya Sí, cada quien va decidiendo, es que ¿verdad? muchos, la mayoría de unas 10 personas, digamos, los 9 toman que la salvación se pierde, pero no no lo analizan respecto al texto y al contexto de una manera exegética, como nos dijo la semana pasada. Ok. Entonces, sí estamos hablando que nuestra vida no es algo que agrade a Dios, ¿verdad? Porque ser negligente, el no ser diligente en en cuidar nuestra salvación. O sea, cuidar nuestra salvación es que no se llene de polvo. Por ejemplo, imaginémonos que es un objeto. No es un objeto, pero imaginémonos. Y que si tú no lo sacudes y lo limpias, se llena de polvo. O sea, el tú buscar cuidar la salvación es limpiarla de tal forma que con tu vida estás haciendo sonreír a Dios, obedeciendo lo que Él demanda de nosotros, para que cada vez seamos más parecidos a Jesucristo. ¿Ok? Ya no tengo más comentarios al respecto, pero ¿alguien quiere comentar algo más sobre esto? ¿O seguimos? Seguimos porque ya son 8:30. Ok, seguimos. Entonces, vean, aquí dice, fue castigada toda transgresión. ¿Cuánto más ignorar esta salvación que trae el nuevo pacto? O sea, si el antiguo pacto, los intermediarios fueron los ángeles, ahora el nuevo pacto, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. ¿Cómo vamos a descuidar esto? ¿Cómo no vamos a tomar en cuenta? ¿Cómo no vamos a valorarlo? Eso es lo que está diciendo del versículo 1 al 4, en esencia puntual, ¿verdad? Estoy aquí. El evangelio comenzó con la predicación de Jesús y fue confirmada por los apóstoles. Dice, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos mediante Esta señales y no quiero prodigios. tamales, ya comí, ya les traje. Estos son anglicanos. Ajá. Y que fuéramos de Hawái, somos de Metecinque. Órale, ya Cierren sus micrófonos. voy a cerrar el micrófono. Entonces, en el versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos mediante señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su voluntad. Ahí está haciendo referencia a que el Evangelio comenzó con la predicación de Jesús y fue confirmado por sus apóstoles que fueron testigos de la resurrección. Testificando Dios juntamente con ellos. Aquí donde dice ellos, aquí se refiere a los apóstoles. Sí, sí, porque son los que escucharon las Sí, predicaciones de Jesús. amén, Son los que confirmaron con señales y prodigios dados por Dios, o sea, a través del amén. Espíritu Santo. Vamos del 5 al 13. Dice, versículo 5, miren, el mundo venidero no está sujeto a los ángeles,
Y aquí, pues el salmo que ya leímos, aquí se está citando el Salmo 8, como ya les dije, y presenta al Adán, puse Adán, en inglés lo puse, le voy a poner la N, y en minúscula. Adán como Señor de la creación terrenal. Versículo 8. Todo lo sometiste bajo sus pies, porque al someter, esto que ya leímos, ¿a quién se refiere la expresión? Ya platicamos de eso, por ahí me fue el principio, al hombre. Versículo 9. ¿Por qué es importante el pero del verso? Porque hace un contraste entre el hombre y Jesús. El pero, es el que hace el contraste entre el 6, 7 y 8 y el 9, el contraste entre el ser humano y Jesús. Después, ¿qué se afirma de Jesús? ¿Qué se afirma aquí de Jesús, amados? Que él no falló como Adán. Adán empezó coronado, pero ya no lo está. Pero él no falló, él está coronado de gloria y honra. Él es el segundo Adán, en el cual las cosas sí están sujetas a sus pies. Es lo que ya platicamos hace un ratito, pero aquí está por escrito para que nos acordemos. Versículo 10. ¿Por qué convenía a aquel, es decir, a Dios, por cuya causa son todas las cosas y mediante el cual todas las cosas subsisten, que cuando llevó a muchos hijos a la gloria perfeccionara por medio del padecimiento al autor de la salvación de ellos? ¿Por qué convenía? 10. ¿Qué se nos enseña del Padre en el versículo 10? Sostiene todas las cosas y subsisten todas las cosas por medio de él, igual que por medio de Jesucristo. Y a través del padecimiento perfeccionó a Jesús y llevó muchos hijos a la gloria. Eso es lo que está diciendo el 10. Seguimos. Tanto el que santifica y los santificados pertenecen al Padre. Versículo 11. Aquí no le puse, pero ese es el versículo 11. Se nos da evidencia escritural sobre esto. Y ya vimos que es el Salmo 22, 22. Y ustedes después pueden ver esto mismo en el Salmo 55, 23 e Isaías 8, 17, para ya no detenernos en esos versículos, pero ahí están. Ahora, el versículo 8, amados, este mismo versículo 8, acá está escrito también, y ya lo leímos hace un rato, en este verso queda claro que el ser humano en el futuro sí gobernará, lo que ya platicamos, Romanos 8 del 18 al 23, lo que se leyó. Vamos del 14 al 18. Vean lo que dice. Así que, por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera, él también participó de lo mismo para que hiciera ineficaz por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. O sea, los hombres son consubstanciales, pero Jesús no es consubstancial con los hombres, amados. Vean cómo dice aquí. Así que por cuanto los hijos fueron consubstanciales con sangre y carne, de igual manera, él también participó de lo mismo. O sea, él participó de lo mismo, pero no es de la misma sustancia que el ser humano, pero participó de lo mismo porque se hizo hombre. No es de la misma sustancia, porque si fuera de la misma sustancia que el ser humano, hubiera nacido como con pecado original. ¿Por qué es que Jesucristo no nació con pecado original? Él no nació con pecado original, o sea, Jesús es, pero sin pecado, es decir, sin naturaleza pecaminosa. Aquí estoy leyendo. Y aquí dice por qué. O sea, él participó de la misma, o sea, se encarnó, pero no tiene la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque no es hijo de varón. El pecado original se transmite a través del varón, no a través de la mujer. Así lo dice la Biblia. Y para eso podemos ver la referencia en Romanos 5:12. Porque si nosotros vemos en el huerto del Edén, ¿quién pecó? Primero, ¿Adán o Eva? Eva.
Eva. Sin embargo, ¿a quién se le reclama? A Adán. ¿A quién se le imputó el pecado? A Adán. ¿Y quién es el que transmite ese pecado? El hombre. Jesucristo, o sea, y lo transmite el hombre a hombres y mujeres. O sea, hombres y mujeres nacidos de varón, se les transmite el pecado original. ¿Por qué Jesús no lo tiene? Porque él no nació de varón, sino por obra del Espíritu Santo, aunque se encarnó en María la Virgen. María la Virgen sí tenía pecado original, pero Jesucristo no nació con pecado original porque no nació de varón, sino del Espíritu Santo, porque el varón es el que transmite el pecado original a los hijos, hombre y mujer. Alto. Sí, ¿Se entiende esa parte del hombre que transmite porque por el espermatozoide, pero en el caso de María no se usó el óvulo, sino simplemente se usó su vientre, o sí se usó su óvulo, no, ¿o qué? sí se usó el óvulo. Sí, sí, o sea, él se gestó como un niño normal, pero sin participación de varón humano. Ok, ¿dónde dice que el pecado? Ahí en Romanos 5:12, amado, aquí está la referencia, mira, ahí van a poder irlo a ver después. Me entró una llamada y dice, no escuché, ¿en dónde dice? Aquí en el escrito que les voy a dar, ahí está la referencia, Romanos Ok. 5:12, donde habla del pecado. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, habla del pecado original. ¿Sí? Romanos 5:12 dice así. Sí. Lo leo. Ahí, ok. 5:12 está claro, hermano. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por Pero, el a ver, lea pecado, desde el inicio, 5:12, por favor. sí, estoy leyendo 5:12. Dice, A ver, otra vez. de consiguiente vino la reconciliación Ok. por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues por cuanto todos pecaron. Exacto. Siga leyendo el 13 y el 14. Versículo 13 y 14. Sí, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Sí. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ok. Eso es lo que Bien. dice. ¿Y quién es figura de lo que había que venir? Está Cristo. diciendo el segundo Adán. O sea que la muerte, el pecado entró por el primer Adán y es ese pecado original porque dice, por cuanto todos pecaron. Y en el original griego donde dice ahí, yo no estoy abierta a la escritura, pero como ya lo leyó, de ahí estoy tomándome. Por cuanto todos pecaron, se está refiriendo, es en el tiempo verbal que se usa ese griego, es que en el momento en que pecó Adán, todos, es como si hubiéramos pecado en ese mismo momento también. Por eso nos nacemos con naturaleza caída, con tendencia al pecado. Ahora, sabemos que quien pecó inicialmente fue Eva. Sin embargo, el pecado original se le imputa a Adán y Adán lo transmite a nosotros. O sea que la transmisión del pecado original es por medio de la línea paterna. ¿Por qué no lo recibió Jesucristo? Porque no nació de varón, nació del Espíritu Santo, aunque en toda su gestación fue como un bebé normal. El vientre le creció a María y después nació y tuvo dolor de parto María, todo. Pero no Sí, se le... ¿Sí? pero dice el texto, Ah, él también participó de lo mismo para destruir a la muerte. sí, Es pero decir, participó de lo Jesucristo mismo Está participó de lo hablando mismo. de la carne. de la carne, pero no del pecado, Así no de es, la no del esencia, no de la pecado. naturaleza caída. Eso es lo que Así por es, eso hermano. yo estoy
haciendo esa referencia en el versículo 14, amados hermanos. Ay, subrayé todo. Dice, así que por cuanto los hijos fueron los hijos consubstanciales, o sea que son de la misma esencia, pero ¿quiénes? Los hombres. De igual manera, aquí el escritor no dice, él es Jesucristo, él también es consubstancial con los hombres. No, él también participó de lo mismo, pero no dice que sea consubstancial. Que si hubiera puesto el escritor que es consubstancial, Jesucristo estaría diciendo que tiene pecado original. Participó de lo mismo porque se encarnó, pero sin pecado, porque no nació de varón. Aquí lo tengo escrito, miren. Jesús es sin pecado, es decir, sin naturaleza pecaminosa, porque no es hijo de varón. Sigo leyendo. Jesús se hizo Está carne, entendible, hermano. ¿ok? Pero sigo leyendo, acabo, ya vamos a terminar, casi ya vamos a terminar. Jesús se hizo carne para destruir a través de su muerte el imperio de Satanás. Ese es el versículo 15. Y dice, no, el 14 al final, para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Miren, cuando ve uno estas referencias, se fijan, por eso a mí me hace creer que sí la escribió Pablo. Porque Así es, hermano, yo también esta lo pienso. referencia, miren, ahorita por lo menos no es que yo los quiera convencer, no hay pruebas contundentes que la escribió Pablo, como ya lo dije. Pero miren, esto que estoy viendo, Gálatas, no es Gálatas, Hebreos 2:14, se conecta muy bien con Romanos 5:2. ¿Y quién escribió Romanos? Así es. Y después, Pues hace Pablo. ratito, al principio, cuando hablamos de esto, de lo de los ángeles, miren, Gálatas 3:19, ¿y quién escribió Gálatas? Pablo. Ahora, eso me hace creer, pero el que yo crea que fue Pablo, y si alguno de ustedes no lo cree, no pasa nada, realmente no pasa nada. ¿Verdad? Bueno, era necesario que Jesús hiciera carne. Vean, versículo 15. Seguimos todo este pedacito hasta el 18. Voy a leer el 15. Y librara a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud. Porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. O sea, él no viene a ayudar a los ángeles. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Abraham. ¿Quién es? Nosotros, ¿verdad? Amén. Somos nosotros la descendencia de Abraham. Amén, amén, amén. Amén, por la Por fe. lo cual Amén. convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos, para que les fuera un misericordioso y fiel. Vean aquí, sumo sacerdote ante Dios para expiar los pecados del pueblo, pues en lo que él ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. Ok, vean, esto que acabo de leer, aquí está el comentario que les estoy poniendo. Jesús se hizo carne para destruir a través de su muerte el imperio de Satanás. Era necesario que Jesús se hiciera carne para ser como dice aquí, un sumo sacerdote fiel y misericordioso. ¿Qué significa misericordioso y fiel? Que Él nos entiende. Jesús nos puede entender. Aquí estoy. Porque fue sometido, igual que nosotros, a la tentación. Pero Él fue sometido, pero sin pecado. Y terminamos el capítulo 2. Vamos del 3, del 1 al 6. Miren, aquí nada más dos preguntas que vamos a contestar. Lo leo y contesto las dos preguntas. Por lo cual, hermanos santos, participantes, dice, por lo cual, o sea, por todo lo que se dijo acá. Hermano, a ver, voy a cerrar el micrófono. The mic. I'm going to close the mic. Ya está. Dice, por lo cual, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial, considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Eso es importante, amados.
¿Qué títulos está recibiendo aquí Jesús en el versículo 1? Apóstol y sacerdote, ¿Apóstol y qué? Sumo sacerdote. y no sacerdote. Porque cuando hablamos de los apóstoles, siempre hablamos de los 12, ¿verdad? Pero ¿quién es el apóstol de los apóstoles? Jesús Jesús. también fue profeta. Sí, pero aquí sí tiene 3 oficios, ¿verdad? Sacerdote, profeta y rey. Pero en esta Así parte de lo que estamos viendo en la escritura, hermano Sina, es apóstol. y cuando hablamos normalmente de los apóstoles, nos referimos a los 12, ¿no? Pablo Así y es. los otros 11. Y de pronto aquí ya no se nos va a olvidar que cuando hablemos de los apóstoles, también el número 1 de ellos es Jesús. Aquí está diciendo que él fue enviado. Apóstol significa enviado. Y lo dice desde el Así es. versículo 1 del capítulo 1, que Dios habiendo, 1 y 2, Dios habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras por los padres, ahora está hablando, o sea, envió como mensajero, envió a Jesucristo por el Hijo. Entonces, aquí, ¿qué título recibe al inicio del capítulo 13 del versículo 1? Recibe, mire, aquí lo voy a escribir. El título de apóstol y sumo sacerdote. Son los títulos que recibe. Ahora dice el versículo 2, el cual es fiel al que constituyó como también lo fue el cual es fiel al que lo constituyó como también lo fue Moisés en la casa. Pero aquel, o sea, Cristo, ha sido considerado digno de tanta más gloria que Moisés, por cuanto mayor honra que la casa tiene el que lo construyó. Porque toda casa es construida por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios. Y Moisés en verdad fue fiel sobre toda casa como siervo y para testimonio de las cosas que serán dichas. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Aquí donde dice casa, ¿a qué se refiere? Miren, amados. ¿Cuál fue la casa en la que fue fiel Moisés? Somos nosotros. No, Moisés. Nosotros. Primero Moisés. En el Antiguo Testamento. ¿Sobre qué casa fue fiel Moisés? Sobre la casa de Leví. Pero había algo que andaba para arriba y para abajo Tabernáculo. por todo. El tabernáculo. El El Mishkan. tabernáculo. Ahora nosotros somos el tabernáculo. Y ahora, entonces, cuando habla que Jesús es hijo sobre su casa, si nosotros somos el tabernáculo, entonces esta casa de Jesús sería, La iglesia. amén. Está bonito, ¿verdad? Excelente. Terminamos, hermanos. Se los voy a pasar al rato, lo subo. Nada más que hay que aclarar algo. La iglesia no es una construcción, sino somos nosotros la iglesia. Amén. A despedirnos, vamos a despedirnos viéndonos los que gusten, ¿verdad? Las caras, nos veamos la cara, nos despedimos y oramos. Pero lo que dice hermano Siner es correcto. Sí, claro. La iglesia somos la gente. O sea, viene de la palabra Así es. eclesia, que significa los llamados fuera. Los llamados fuera, eso significa eclesia. No es el edificio, eso es un templo. Eclesía es, ¿no? Eclesia, sí, Sacado de. eclesia. Ok, amados. Pues este es el capítulo 2 hasta el 3, versículo del 1 al 6. Y vimos la encarnación y el misterio. Este es un misterio, pero es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Hay que darle su repasadita. Yo también yo lo Amén, repaso y hermano. lo leo, amados, porque
la verdad que es, bueno, no tengo comentarios como para decir lo que me emociona, lo que estoy oyendo y diciendo, y cada vez que lo veo, casi se me pone la piel chinita, pero les dejo que ustedes, si quieren comentar algo, decir algo, platicar lo que tengan que decir. Pues a mí me surgen algunas dudas curiosas. Me surgieron, por ejemplo, el tema de los ángeles. ¿Cómo puedo interpretar? Ya es algo curioso, ¿no? ¿Cómo puedo Sí. interpretar que ahorita en la actualidad ya hay ángeles ayudándonos? Ajá. Obviamente a la lectura del Antiguo Testamento e incluso del Nuevo Testamento, pues sí se puede ver con mucha claridad, ¿no? Pero ahorita, Sí, porque sí, y dice, entiendo que esa es una de las funciones de ellos, ayudarnos a son- nosotros, los que Ministrarnos, estamos ministrando. ministrarnos. Así es. sí, y lo dice, aquí lo dice también. Ahora, eso no está significando que cada uno tenga su ángel guardián, ¿eh? Pero sí que son espíritus ministradores. Sí, y quizás no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero ahí está, tenemos que creerlo. Mm, Porque está ahí escrito, pues. No como Por super. ejemplo, cuando no sé en qué libro dice que pues muchas de nosotros hemos recibido, posiblemente hemos recibido ángeles en nuestras casas. Esa es una Que interpretación hospedaron correcta. ángeles. Podemos interpretarlo así, literal, como está. Creo que no exactamente, ¿no? Puede ser, ¿verdad? Pero ahí más que todo se refiere uno porque a lo mejor llega un hermano, una hermana y lo ve como que uno fuera ángel. Pero hablando de los seres, este, eviternos, así es la palabra, los ángeles no son eternos, son eviternos. ¿Qué significa eso? No me acuerdo, no se me acuerda. Eviternos significa que son creados, Hebreos 3. pero que no van a ser, que tienen principio, pero que no tienen fin. Eso significa eviterno. Como eterno es que no tiene principio y no tiene fin, como es Dios. Es el único ser eterno. Los ángeles son eviternos. Fueron Nosotros creados, también, entonces. nosotros también. Okay. También, por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos habla que a los ángeles se les dicen a los siervos, a los pastores, líderes. Ajá. Por ejemplo, las iglesias dice, habla el ángel de la iglesia, está hablando, y ya en las traducciones se dice que está hablando a los pastores, a los líderes. Entonces, Ok. Sí se puede tomar en cuenta como eso también, como cuando decía el hermano que llegan, dice, es que no sabes, hay que recibir a todos con sed hospitalarios porque no vaya a ser que a lo mejor sea un ángel, ¿no? Y también, o sea, es importante y puede uno estudiar, pueden motivarles un poquito sobre esto, si se motivan a estudiar un poco sobre angiología, pues está muy bien, ¿no? ¿Algún otro comentario o duda? O dolencia, comentario, duda o dolencia. Todo el libro de Hebreo está así organizado Está claro. ¿Cómo? todo el libro de Hebreo está organizado en pericopas. Perícopas, sí, Ajá. perícopas. Toda la Biblia, o sea, Toda uno, la Biblia. sí, pero es que perícopa es una palabra, digamos, no del tiempo de la bíblica, no es una palabra bíblica que digamos, es una palabra que lo que significa es escoger una porción de la Biblia que tenga un mismo tema y eso es una perícopa. También Es uno un término puede decir literario, porción, hermano. ¿eh? Es un término literario Sí, que expresa una parte. pero Sí. es una porción de un escrito que tenga un mismo Ujú. tema.
Por eso Así al es. inicio les dije, la perícopa aquí realmente va del todo el capítulo 2 hasta el versículo 6 del capítulo 3, porque toda esta parte habla de lo mismo. Ujú. Y una perícopa tiene que ser forzosamente Sí, así, un bloque, o puede ser textos de aquí, textos de otro libro y de otro, pero que hablen del mismo No, tema. no, es una perícopa tiene que ver con una porción que vaya de aquí a aquí, de Ok, acá. O sea, Es una extraer secuencia. un pedacito, sí. Es extraer una parte que hable del mismo tema. Sí, ok. sí. Ok. Si fueran textos uno de aquí y otro sí, de acá, a lo mejor sería no, un collage, entonces. Adelante. ¿Alguien iba a decir algo más? sí, sí, Jonathan, un comentario con respecto al tema de los ángeles que decía la hermana. Eh, hay un pasaje en la Biblia cuando el apóstol Pedro sale de libertado de la cárcel y llega a Ajá, la casa donde estaban orando los demás discípulos y le abre la puerta a Rode. Entonces, sí, cuando ella va y le notifica a los discípulos, oye, mira, está Pedro afuera, los discípulos contestan, no te confundiste, a lo mejor es su ángel. Entonces, esto da a entender sí. que a cada ministro, como ministerio primario, lo cubre una potestad angelical. Por eso es que en el Ajá, libro de Apocalipsis le habla Dios a la iglesia, pero primero va utilizando la escala jerárquica, le habla al ángel que cubre al ministro, sí, y luego a la iglesia local que cubre y luego a las ovejas. O sea, es un cascadeo, así como dice Salmo 133, sí, con respecto al tema angelical, ¿no? Y sí. también allá de punto personal, lo que me llamó la atención en el transcurso de la clase es que me causó un poquito de duda y me lo llevo de tarea, de cómo la tradición judaica dice que la ley le fue transmitida a la Torá a través de los ángeles, porque hay otra cita que dice cuando se revela la murmuración de Miriam y Aarón, le contesta a Dios que a través de Moisés y solo a través de él le iba a hablar cara a cara. Así dice la versión Reina Sí, Valera. Pero cuando nos vamos al diccionario Strong, analizando esa palabra en hebreo, dice mouth to mouth, le habla boca a boca. O sea, como que hace una excepción que con Moisés directamente Dios o la presencia o la personalidad de Dios le hablaba de boca a boca a Moisés. Entonces, me causa un poquito de ruido, pero sí vale la pena echarse un clavado y investigar un poquito más, porque si lo vemos de otro ángulo, vemos que la presencia de Dios acompañaba al pueblo, pero no es que literalmente fuera su presencia o su esencia o su peso de gloria, sino que decía, el ángel de Jehová irá delante de ellos. Entonces, a final de cuentas, hace referencia a un ángel. Entonces, puede ser una sí, representación de la divina de Dios en un tipo de ángel. Entonces, ese ángel puede ser que es el que le transmitió la Torah. Entonces, bueno, manejé dos ángulos, ¿no? Uno donde sí, sí, otro donde no, pero vale la pena sí. investigar este punto y me lo llevo de tarea. De Ajá, ese hecho, es el comentario. hay dos escuelas judaicas de principios de esta era, como del siglo II, los que hicieron el, el Talmud de, de Babilonia y el Talmud de Alejandría, que ellos, toda la tradición oral, dicen que fue transmitida por medio de ángeles. Y hay otra que ahorita no me acuerdo el nombre, pero que son judíos que creen que solamente es correcto lo que está escrito. No son judíos mesiánicos, pero es una escuela y ya hay poquitos, ya nada más de ellos. Ahorita no recuerdo el nombre de estos, pero son dos escuelas que se generaron en ese tiempo. Entonces, sobre todo, porque decían los rabinos y los estudiosos, oye, pero eso no está en la escritura. No, pero es que, pues está en la tradición. Y la tradición fue dada a Moisés por medio de los ángeles. O sea que de alguna forma por ahí va, ¿no? Es una tradición que creían. Ok. Amados hermanos, pues miren, ya son las 9, platicamos un poquito más. Espero que todo esto sea de bendición para ustedes. Vamos a despedirnos. Yo le pido de favor, hermana Marisol, nos despide por favor en oración para irnos.
Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por tu sabiduría que enviaste a través de el pastor Ernesto y para que él nos guíe a aprender más, a saber más de tu palabra, Señor. Esto nos sirva para guiar a nuestros semejantes, para ser más líderes, más de tu sabiduría, para poder enseñar más de tu palabra. Todo esto te pedimos, Señor, y te damos gracias porque nos das el discernimiento apropiado para aprender de tu palabra. Todo esto Sí, te lo amén. pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Gloria a Dios, amados. Bendiciones. Hasta luego. Bendiciones, bendiciones.